en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 y 29. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 y 29. Dice la Biblia: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, iglesia del Señor. ¿Qué necesitas para tener victoria en Jesús? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos todos para tener victoria en Jesucristo? Usted sabe, hermano, que desde que venimos al camino del Evangelio, venimos con el propósito de vencer. Desde que venimos al camino del Evangelio, venimos con el propósito de un día levantar la bandera, porque hemos llegado a la meta que nos hemos trazado en Jesucristo. Yo pienso que todos los que estamos aquí tenemos esa meta: llegar al final, llegar al final de la carrera. Pero eso solamente lo creemos y lo sustentamos aquellos que hemos conocido a este Dios fuerte que nos cuenta el profeta Isaías. Usted sabe, hermano, que Isaías fue un hombre que tuvo experiencias, muchas, en la misma presencia del Señor. Y cuando eso sucede, nosotros como iglesia de Dios tenemos suficiente motivo, suficientes razones para declarar que tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Porque es cierto. Tenemos un Dios, amado hermano, le servimos a un Dios que todo lo puede. Mientras la iglesia está esperando, estamos esperando ese momento, la humanidad entera vive, hermanos, empeñada, buscando vivir de una manera donde nada le falte. El mundo, hermano, está empeñado cada día en vivir una vida holgada, sin que nada le falte en lo material. Y la iglesia también, hermano, tenemos esa idea. La diferencia es que tanto reconocemos que necesitamos lo material, pero también reconocemos que sobre lo material necesitamos lo espiritual. Es la diferencia del mundo, que en el corazón del mundo, en el pensamiento del mundo, no existe ese cuidado. No le digo no existe conocimiento, porque el mundo sabe que hay momentos que esta tierra va a fenecer. El mundo lo conoce. Y si usted le pregunta, seguramente va a tener una gran platicón, porque ellos conocen eso. Nosotros, porque lo sabemos,
porque lo reconocemos y porque lo aseguramos, es que estamos empeñados en agradar a Dios. Estamos empeñados en llegar a ese final, porque sobre todas las cosas, eso es lo más importante en la vida del ser humano. Amén, así es. Lo espiritual, hermano, será eterno. Lo espiritual será sin final. Usted y yo hemos reconocido que necesitamos vivir eternamente y para siempre. Amén. Y esa promesa, ese ofrecimiento, solamente lo recibimos de parte de aquel que puede hacerlo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque es el dueño. Así es. ¿Y por qué es el dueño? Porque Él lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es único. Amén. Hermano, Él hace lo que Él le place. Sí, Señor. Y de hecho, todas las cosas que Él hace son buenas para el hombre. Gloria a Dios. Son buenas para el hombre. El gran problema, hermano, insiste y existe en que el hombre, sabiendo que aquello es bueno, no lo atesora. Por eso vemos gente que viene a la iglesia, se retira, viene a la iglesia, se retira, hermano, que les tira y encoge. El problema es que no sabe, cuando se retira, no sabe si Dios le va a dar el tiempo o la oportunidad de regresar. Ahora usted y yo tenemos que ser diferentes en nuestro conocimiento. Si sabemos que Dios es supremo, sabemos que todo está bajo su control. Amén, así es. No hay nada que suceda que Dios no lo conoce. Claro. No hay casualidades para Dios. Todo lo que hay y lo que existe está bajo el conocimiento de nuestro Señor. Amén, así es. Es por eso, hermano, que a Él debemos pedirle. Es por eso que a Él debemos suplicarle, a Él debemos clamarle. Porque en Él tendremos esa respuesta que tanto añoramos en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para alcanzar esa vida victoriosa en Jesucristo? Hay tantas cosas necesarias para el hombre. Si le preguntamos a los de allá afuera, ¿usted qué necesita para ser feliz? Van a haber muchas ideas, muchas respuestas. Uno le van a decir tener un buen vehículo, una buena casa, porque el hombre solo piensa aquí. El hombre solo piensa aquí en la tierra. Le pregunta a la señorita, ¿usted qué desea? Le va a decir tener la mejor ropa, los mejores zapatos. Es porque el hombre, hermano, el hombre sin conocimiento de Dios no tiene futuro. Todo lo que el hombre quiere, todo lo que el hombre sin Dios quiere, lo puede alcanzar aquí. Pero lo que usted y yo necesitamos no lo podemos encontrar aquí. Solo está allá arriba. Amén, aleluya. Por eso es que tenemos que ver para arriba y reconocer esa verdad. Gloria a Dios. Necesitamos fuerzas. Usted y yo necesitamos fuerzas. Amén. Fuerzas físicas y fuerzas espirituales, por supuesto. Sí, Señor. Fuerzas físicas, hermano, ¿para qué? Para poder tener victoria en las cosas materiales en las que necesitamos la fuerza física. Porque si usted y yo no tenemos la fuerza, es porque estamos enfermos. Y necesitamos, hermano, estar completamente sanos. Primera Reyes, vamos a ver Jueces 15, 14. Vamos a ver Jueces 15, 14. Dice la palabra, y así que vino
hasta Leí, los filisteos salieron gritando en su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Necesitamos, para romper esas ataduras que el enemigo ha puesto, necesitamos fuerzas. Necesitamos fuerzas. Fuerzas de voluntad. Fuerzas físicas. Necesitamos, amado hermano, todo lo que venga de Dios necesitamos. Amén. Así es. Los hombres del Antiguo Testamento, como este que estamos tocando en Jueces, amado hermano, a última hora tuvo victoria porque pidió fuerzas, y las fuerzas vinieron no porque tomó campolón. Las fuerzas vinieron porque el poderoso Dios solo habla y se hace. Amén. el milagro. Así es, claro. Solo lo declara y usted y yo estamos sanos. Aleluya. Por eso, mi hermano, esas cadenas. ¿Cuáles cadenas? Va a decir usted, si yo no veo cadenas, solo la que ando aquí. Esas no lo detienen. El problema, eso es lo delicado. Que las cadenas que lo tienen atadas no las vemos. Y como no las vemos, no sabemos cómo soltarlas. Así es. Pero grande es el Señor. Y por eso le digo que necesitamos estar en completo contacto con la fuente de las fuerzas. Necesitamos tener esa comunicación continua y perenne con nuestro Señor Jesucristo. Si el Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, también vendrán sobre nosotros cuando clamemos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Rey. Decimos hay un solo Dios. Y muchos dicen hay tres, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Dios es uno. Él se manifestó en el Nuevo Testamento a través de Jehová. Jesucristo. Jehová se manifestó y se dio a conocer a través de Jesucristo. Jehová Jesucristo les dice: necesario que yo me vaya para que venga Él. Consolador. El Espíritu Santo. Se va Jesús, viene el Padre a través del Espíritu Santo, porque Él es un Dios único. Aleluya. El Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios. Qué interesante cuando venimos y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y lo más interesante es, hermano, que cuando clamamos, cuando pedimos, cuando declaramos eso, viene la respuesta. Viene la bendición. Usted me va a decir: hermano, pero no todo el tiempo. Y yo le digo: tiene razón. ¿Sabe por qué tenemos razón cuando hablamos eso? Porque usted y yo no podemos ordenarle a Dios. Le pedimos a Dios. Así es. Pero el que hace el milagro es Dios. Él. Así es. Porque usted y yo somos propiedad de Dios. Así es, Señor. Usted y yo somos propiedad de Dios. Y por eso Dios nos ha hecho templos y moradas donde more el Espíritu Santo. Aleluya. En usted es un templo. Usted es un templo donde mora el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese templo tiene que ser bien cuidado. Ese templo tiene que ser santo. Aleluya. Ese templo, hermano, tiene que caminar con mucha firmeza. Si usted es templo de Dios, no puede haber nada malo, contaminante en usted y en mí, porque somos templos y moradas del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Somos testimonios vivos de Dios. Aleluya.
Usted se siente que está primordial del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablemos algo malo, no lo hable, porque no puede salir agua sucia y agua purificada del mismo chorro. ¿Ah? Usted y yo somos templo donde mora el Espíritu Santo del Altísimo Dios. Aleluya. Pero hay que pedir fuerzas a Dios. La fuente de nuestras fuerzas está en Dios. En ninguna otra. En ningún otro lugar. Ahí está la fuerza que usted necesita. Por eso en las peticiones digamos: Señor, deme fuerza, Señor. Deme fuerza, Señor. Porque esa fuerza necesitamos. ¿Por qué cree usted que los 10 domingos no se levanta temprano? Se levanta a las 10 de la mañana y no viene al culto el día domingo. Le hace falta fuerza. Le hace falta fuerza de Dios. Y yo quiero decirle fuerza y voluntad. Porque cuando está trabajando a las 4 de la mañana va para su trabajo. Pero a la iglesia a las 9 le parece que es muy temprano todavía. Pero para su trabajo no. Va a las 4 de la mañana todavía oscuro, tropezándose ahí. Pero tiene que estar a tiempo. Porque tiene que agradar al hombre. Allá, del empresario. Pero le cuesta. Le falta fuerza y voluntad para agradar al jefe de jefes, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Es interesante que nos demos cuenta de eso. Es interesante que nos demos cuenta de estas grandes verdades. Dice, hermano, y esta fuerza vendrá en nosotros a través de ¿qué? Hay que pedir la fuerza para que vengan. Entonces el Señor no sabe, claro que Él sabe. El Señor sabe que usted y yo necesitamos. Pero dice el Evangelio que es necesario y es importante y es imprescindible que usted y yo se lo pidamos. Amén, así es. Esto lo sabemos bien. Es necesario que le pidamos a Dios. Entonces, mi amado hermano, para alcanzar la victoria que está al final, para levantar la bandera, necesitamos pedir al Señor fuerzas, muchas fuerzas. Aleluya. Pero también allá en Primera Reyes 4:30. Primera Reyes 4:30 nos dice también que necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Yo no quiero ser sabio, va a decir usted. Es que los sabios en Dios es diferente de los sabios de la tierra. Los chamanes, los sabios de la tierra, hijos del diablo. Pero los sabios de Dios, esos hermanos son diferentes. Aleluya. ¿Ustedes cuáles sabios son? Aleluya. ¿De Dios? De los hijos de Dios. ¿O de quién? De Dios, ¿verdad? Amén. Vaya, pues no se ríe. Qué lindo es cuando le decimos a Dios: Señor, deme sabiduría. ¿Para qué necesitamos sabiduría, mi amado hermano? Le mandaron unos dólares y usted dice: ¿qué hago con este tipo? Y como lo anda paseando en todo el pasaje, se lo roban. Necesita sabiduría para saber en qué lo va a invertir. El problema, mi amado hermano, es que somos sabios en momentos, pero después se nos olvida. Veamos que dice en Primera Reyes capítulo 4 versículo 30. Era mayor, dice, la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios. Oiga, y usted sabe, cuando hablamos egipcios, había muchos sabios ahí. Pero dice que Salomón era más sabio que todos los que se creían sabios. Para que usted y yo seamos sabios, ¿qué necesitamos? ¿Qué dice la Biblia? El principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Tenerle temor a Jehová. Necesitamos tenerle temor a Jehová. Tenerle temor de no fallarle. Así es. Hermano, si usted siente que se va deslizando
Pídale al Señor sabiduría, fortaleza, hermano, y agárrese. Porque si se va deslizando y no se detiene, lo vamos a ver allá en Egipto otra vez, comiendo cebollas y puerros como dijo aquel. Es importante, hermano amado, que reconozcamos esto. Y quiero decirles, este es para todos. Para todos. Predicaba un día esto con los pastores. Y me decía, pastor, pero eso no es para nosotros, pastor. Ah, le digo, usted ya está en el cielo. No, entonces para usted. Porque, amado hermano, el ministerio Dios se lo ha dado. Pero si usted y yo no le pedimos fuerza al Señor, nuestro descuido no va a hacer que fracasemos. No es Dios, porque Dios nos está hablando a cada momento. Amén, así es. Es nuestro descuido. Sí. Necesitamos, hermano, sabiduría. El Señor dice, se agradó con el sacrificio de las 1000 reses que le mató. ¿Quién fue el que hizo ese sacrificio? Salomón. Mire qué maravilloso. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque estaba agradecido con Dios. Pero usted y yo dijimos, ¿qué voy a hacer? Un culto de acción de gracia. ¿Y cuánto voy a gastar? $100. No, hombre. Y se va para la playa y va a gastar 200. ¿Ah? Y el Señor dice, necesitas sabiduría, perdón. Necesitas sabiduría. Porque cree que es mucho para ofrecérmelo a mí. Pero al mundo le das todo lo que tienes y no dice nada. Por eso, hermano, ojo, seamos sabios. Pero sabios no en nuestra... No, sabios en el Señor. Porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, las cosas no van a salir bien. Pero cuando somos sabios en Dios, sí vamos a ver cosas diferentes en nuestra vida. Vamos a ver maravillas. Sí, Señor. Dice, hermano, que Salomón era el más sabio de los hombres, porque su sabiduría... Ahora le pregunto, ¿por qué cree usted que Salomón era el más sabio de todos los hombres? Porque la sabiduría que tenía venía de Dios. Así es. Por eso era más sabio que todos los hombres de la tierra. Porque la sabiduría que tenía venía de parte de Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos sabiduría de Dios, no vamos a ponernos al igual que el mundo. Porque el mundo no es mi hogar. Yo de pasada voy, dice la palabra. Aleluya. Ah, maravilloso. Yo me alegro, hermano. Cuando voy a algún lugar, yo tengo la costumbre de pararme y me quedo bien. Y la gente anda como que son amigas locas, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Y digo yo, y para mirar este montón. ¿Qué habrá en los pensamientos de esta gente? Unos van a robar, otros van a verse con la mujer del prójimo, otros van a hacer cualquier cosa. Pero sabe, y usted sabe que eso es cierto. Usted y yo vemos un montón de gente para arriba y para abajo, pero no sabemos qué hay en su corazón. Acuérdense que en su corazón, dice la Biblia, que del corazón del hombre emanan las cosas buenas y las cosas malas. Así es, sí. Alguien me decía, no, hermano, es del estómago. Pero verdad que la Biblia dice que del corazón. Así es. Del corazón vienen las cosas buenas y las cosas malas. Entonces necesitamos pedir al Señor un corazón limpio que alabe a nuestro Señor Gloria a Dios. con toda seguridad. Amén. Los hombres que vencen son los que, oiga, son los que actúan con sabiduría del cielo. Esos son los que vencen. Los que actúan con la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Amén. Nos hace falta sabiduría. Hermana, te hace falta sabiduría. Busca problemas con tu esposo por nada. Te hace falta sabiduría, vieja. Pedísela, Señor. Hermano, tú también. Hay veces que andas como que has comido chile. Te falta sabiduría. Aleluya. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé lo que vamos a ver ahora. Santiago capítulo 5 versículo 11.
Necesitamos también fuerzas, sabiduría, pero también necesitamos paciencia. Aleluya. Santiago 5:11. Necesitamos paciencia. Hay que dicen no pida paciencia, hermano, porque le viene el juicio. No. Dice el salmista, pacientemente esperé a mi papá. Amén. Pacientemente, no corriendo, sino despacio, pero seguro. Aleluya. 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pidámosle paciencia, papá. Que ya no aguanto, dice. Ya no aguanto a este, o ya no aguanto a esta. Pregúntese una cosa. Si el Señor dijera, ya no aguanto a estos mis hijos rebeldes. Si el Señor pensara así, hermano, preguntaba, ¿a dónde estuviera la iglesia? ¿A dónde? En la iglesia cristiana evangélica hay mucha rebeldía. Amén. Le servimos a Dios y después nos vamos para el mundo. Allá cuando el Señor nos bandea, venimos otra vez. Ya cuando yo veo libre que el ángel de Jehová se apartó, otra vez para el mundo. Eso se llama rebeldía. Eso se llama, hermano, estar esperando el marejón de Dios para buscarlo. Dios es misericordioso. Y Él no quiere que tú y yo suframos. Él no quiere que tú y yo seamos perseguidos. Por eso Él nos llena de sabiduría para hacer las cosas buenas delante de su presencia. Job dice, hermano, que fue paciente en todo el proceso de su sufrimiento. Ayer visitábamos a un siervo que amamos mucho, que está malito de salud. Me dolió el corazón cuando él decía, Dios ya no me oye. ¿Es duro? Usted ahorita puede decir, ya lo pensó, ¿qué falta de fe, hermano? Usted está hablando así porque anda bien. Si tuviera esa condición, a saber qué otras cosas dijeron. Pero hay algo importante, mi amado hermano, que muchas veces tú y yo hablamos, pero el corazón hay otra cosa. Y le digo por este siervo que dijo eso, pero no lo hizo con ira. Lo hizo como quien dice, ¿qué debo hacer para recibir el favor de Dios y que mi cuerpo sea sano? Porque algo que me llenó de gozo es que dijo, yo quiero ser sano, porque me hace falta estar en la iglesia. Oiga, qué maravilloso eso. Y muchas veces usted y yo estamos buenos y no queremos venir a la iglesia. ¿Ah? Y el varón dice, yo quiero ser sano. Me dice, porque Dios sabe lo que te digo. Hay un deseo en mi corazón, me hace falta ir a la iglesia. Hermano, a mí eso me llenó de sentimientos, pero de gozo, de agradecimiento, de ver que el hombre, hermano, de ver que el varón, a pesar de la condición en la que está, sabe que hay un Dios que tiene poder para sacarlo en victoria. Amén, así es. Pero algo me dijo, pero Él tiene la última palabra. Así es. Qué lindo. A mí me encanta llorar, porque yo soy bastante duro. Y mejor me puse a ver para otro lado. Ya sentía que me salían las lágrimas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es lindo oír esas palabras en un siervo de Dios. Sí, amén. Lo común en un hombre cristiano evangélico, machista, es ¿qué pues? Yo voy a la iglesia cuando quiero, pues ¿qué? Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, dice el Señor, yo quiero que tú me sanes porque necesito estar ante tu altar. Necesito, amado Dios, adorarte. Necesito clamarte, Señor. Y qué lindo cuando eso pasa. Pero eso es pacientemente.
Pienso yo en Job. Este hombre, hermano, estaba angustiado. Estaba angustiado. Pero a pesar de eso, decía en Job 1:8. Oiga lo que decía. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Oiga qué lindo esto. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y cuando esté esa declaración en sus labios, es porque todavía hay una seguridad en su corazón que Dios puede hacer esa obra. Amén. Aleluya. Pero como te dice, mejor me hubiera hecho evangélico. Ya está entrando en Auriel Perón, porque está revelándose como aquel que realmente lo ama. Aleluya. Pablo decía, todo lo puede en Cristo. Que me fortalece. Oye, todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Y usted cómo dice? Yo no necesito ir a la iglesia. Aquí en la casa puedo leer la Biblia. Aquí puedo orar. El problema es que no ora. El problema es que no ora. Uno de los problemas graves de la iglesia es que no ora, hermano. Cierto. No ora. Dice, hermano, no vengo aquí, pero yo en la casa oro. ¿Cuál es tu oración? ¿Las películas de la televisión? ¿Cuál es tu oración? Los juegos en el Nintendo, en tanto. Mira, hermano, y quiero decirle, y yo le digo, el Señor reprenda al diablo. Ven. Porque muchos jóvenes están siendo arrastrados por esa basura de juegos. Sí. ¿Saben los juegos? Sí. ¿Saben, hermano, los nombres de todos los juegos? Sí. Lo que no se dan cuenta que el diablo lo lleva, hermano, en aquella correntada con el propósito de sacarlo del evangelio. Así es, cierto. Y no se dan cuenta. No. No, yo sí, dicen algunos, yo ya sé que eso no es bueno. ¿Y por qué lo haces entonces? Ese es el problema. Eso es terrible. Y en Hebreos 11:8 también nos dice que necesitamos tener fe. Amén. Necesitamos, mi hermano, mi hermana, necesitamos fe en el Señor. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. No fe de boca. No. No fe de boca. No amor de boca. Señor, te amo, pero solo la bocote cocodrilo tenemos. Tamaña boca para decir cosas, pero no las cumplimos ante los ojos de Dios. Así es. No las cumplimos. Muchas veces, hermano, razonamos conforme a lo que tenemos en el corazón. Porque tú y yo nos dejamos llevar por lo que está aquí adentro. Yo sí que algunos, no muchos, de lo que estamos acá nos está diciendo, hermano, ya aburren los juegos. ¿Y qué? Pues si yo, a mí me gusta. Entonces seguiste maniando, hermano. Cuando estés todo maniado, que el mañana es como soltarte. Y cuando grites, allí quiero verte. Allí quiero verte. Ahora yo te invito a que grites, pero diciéndole, ¡gloria a Dios! Ven, Ahí, ese grito quiero oír Dios. Así es. Ese grito quiero oír Dios. Gloria al Rey. Y ese es el reto que yo te hago. Finalmente, hermano, necesitamos coraje para vencer al enemigo. Ajá. Necesitamos coraje. Así es, cierto. Sí. Necesitamos coraje para vencer al enemigo. Gritón es el hermano o la hermana, pero con el enemigo, suavecito le hablamos. Señor. No, mi hermano amado. Primera Samuel 17, 42 a 47. 17, 42 al 47. Y lo leemos. 17, 42 al 47. ¿Ya lo tiene? Amén. Leámoslo entonces. Dice: y cuando el filisteo vio y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí
y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, le dijo David. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dice 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. Hermano, quiero que vaya a orar. No, yo no sé si Dios lo va a sanar. No. Hermano, vamos a orar. Señor, suavecito. Señor, te pido, Señor. Ahí no grita. No tiene confianza en Dios. ¿Qué tal si David le dice no? Porque veía que él, y no era tan grande. No tenía ni 3 metros. No tenía ni 3 metros. Tenía como 2,75 de altura, un poquito más que yo. ¿Ah? No era tan grande el filisteo. Lo que tenía grande era el... Así son chiquitillos los hijos, pero les gritan a los papás. ¿Y qué pasa? Entonces le hincha. Canta el diablo. Y aquí cantan bonito en la iglesia. Terrible, man. Terrible. Y esto pasó aquí. El filisteo dijo: no la ves, este gran muñeco que se le para enfrente. David va a comenzar a temblar. Pero David comenzó a temblar porque tenía el Espíritu de Dios. David comenzó a temblar porque quería ya hacer que Dios le entendiera que el que iba a pelear la batalla no era David. El problema, mi hermano, es que tú y yo necesitamos coraje para vencer al diablo que está en contra de la iglesia. No, hermano, no le hable fuerte al enemigo, me decía alguien. Oiga, eso me dijo un pastor. No le hable fuerte, hermano, que ese es perverso. Yo le dije, pues sí, porque es perverso, lo vamos a sacar. Aleluya. Ven, Padre glorioso. Me encanta cuando David le dice qué iba a pasar con él. Oiga, qué terrible. Y al momentito estaba parado en aquel fuerte y con la cabeza. Es que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Pero quiere también tu sinceridad. Gloria a Dios, aleluya. Quiere también que tú seas sincero. Sincera. ¿Usted sabe dónde viene esa palabra? Sincera. Que no tenga cera. Que no tenga cera. Que no tenga fisura. Ahí la voy a poner, ahí en la pizarra le voy a poner para que estudie, para que lea todo eso, de dónde viene esa palabra sincera. Sí. Ya el juego va a estar ahí para que lo lea. Pero lo lee. ¿Ah? Sincero. Qué interesante. Y lo que yo veo, hermano, y termino esta noche diciéndole que si nuestra fe, si nuestra seguridad, por eso es que antes de esto le dije que necesitamos fe. Con la fe vamos, hermano, a tener el coraje para vencer al enemigo. Así es, así es. Usted es bravo con la hermana, es bravo con el hermano, pero con el diablo, bien humilde. ¿Ah? No, es al revés, hermano. Sea amable con el pueblo del Señor. Dele las manos, pero con toda sinceridad. Mi hermanita, si abraza a su hermana, abrácela, pero de veramente, con amor. No con amor hipócrita. Cuando dé la mano, déle la mano. No 2 dedos como miedo. Hermano, que el COVID no es el COVID en tu corazón que está falto de ese Señor. ¡Aleluya! ¡Ay, Jesús! Queremos vencer. No termine, pastor, siga. Queremos vencer. ¡Aleluya!
queremos vencer, entonces hermano, actuemos con coraje. Quiera Dios que esta noche las esposas cambien con sus esposos. Ah, sí, amén. Quiera Dios que también los esposos cambien con las esposas. Gloria a Dios, aleluya. Sincera. Porque el Señor le va a quitar la cera. ¿Ah? Porque Dios quiere sinceridad. Aleluya. Pidámosle al Señor, hermano. Pidámosle fuerzas. Pidámosle sabiduría. Pidámosle paciencia. Amén. Pidámosle fe. Aleluya. Y pidámosle coraje Amén. para reprender al diablo. Amén, así es. Pidámosle coraje para reprender al diablo. Aleluya. A toda hora, hermano, usted y yo tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Y no se olvide que usted y yo tenemos la autoridad. El diablo está bajo nuestros pies. Sí, amén, así es. Por eso es que yo nunca he creído. Aquellos que me dicen, hermano, yo tengo este privilegio y todo, pero a mí me da miedo orar. Entonces mejor aplastarte ahí en la silla. Si no servís para ese privilegio, mejor sentarte ahí. Porque lo único que está haciendo allá afuera es sombra. Pero Dios no quiere que hagamos sombra. Dios quiere que hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Amén, así es. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Gloria a Dios. Nos dé esa fe que necesitamos. Sí, Señor. Y nos dé ese coraje para poder decir al diablo, diablo está vencido. Amén. Bendito. Porque el que murió en la cruz me ha dado la autoridad. Amén, Y aleluya. acuérdense, hermano, que ahí está la victoria. Gloria a Dios. Ahí está la victoria. Señor. No pudo detener A a nuestro Jesús. Señor, amén. No pudo. Así es. No pudo. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo también estamos tomados de la mano de Dios, no te va a poder detener. Aleluya. A menos que tú le digas, deténgame. ¿Ah? Pero si eso te pasa, pídele al Señor mejor. Pídele al Señor mejor. Así es. Y esto que le digo es para pastores, para evangelistas, para maestros, para profetas y para apóstoles y para todos. Aleluya. Porque todos tenemos un compromiso con Dios. Y Y amén. ese compromiso es hacer su voluntad. Sí, Señor. Cierra tus ojos, mi hermano. Gloria a Dios, bendito Padre. Decimos, Padre, muchas gracias, papá.